Buenas noches, muchachos. Vamos a empezar la clase. Entonces, por favor, si alguien sería tan amable de decirme si ven mis diapos, por favor. Hola, chicos. Sí, doctora, sí se ve. Ah, ya. Muchas gracias, muy amable. Entonces, vamos a empezar, chicos. Ayer, no, el martes nos hemos quedado acá justamente. Tenemos que hablar de macropinocitosis. Entonces, vamos a empezar por ahí. Primero, ¿qué es la macropinocitosis? Es un proceso de endocitosis de fase fluida. Eso quiere decir que esta célula va a ingerir partículas, pero con líquido extracelular también incluido. Entonces, fase fluida, eso se refiere cuando dice fase fluida, eso se refiere. ¿Ya? Y va a ingerir todo esto, va a endocitar en grandes vesículas. Entonces, esas vesículas que se van a ir formando, como ves acá en la imagen, la que estoy marcando con un puntero rojo, se llaman macropinosomas. Entonces, tiene ese nombre. Son grandes. ¿Cuánto de diámetro tienen? En promedio, entre 0,15 y 5 micrómetros de diámetro tienen. ¿Ya? Ahora, para esto se va a formar una evaginación de la membrana. Entonces, se llama evaginación lo que estás viendo acá. Lo contrario a la invaginación. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de invaginación era cuando la membrana plasmática se plegaba hacia adentro? Entonces, eso es invaginación. En este caso es una evaginación. La membrana se está plegando hacia afuera a modo de lamelipodios. Estos son lamelipodios. Ahora, para formar estos lamelipodios, por dentro tienen que polimerizarse filamentos de actina. En palabras más sencillas, tienen que formarse filamentos de actina para esto. Eso que ves acá en la imagen como líneas rojitas son los filamentos de actina que están formando ese lamelipodio, se llama acá, ¿ya? Por favor, las palabras vayan memorizando. Ahora, ¿qué tipo de células pueden hacer macropinocitosis? Pues hay diferentes que lo pueden realizar, pero la célula que más se ha estudiado para esta forma de endocitosis es la célula dendrítica, la que más se ha estudiado. Entonces vamos a hablar justamente de ella. Y me preguntarán, doctora, ¿quién es la célula dendrítica? Les explico, son células del sistema inmunitario, ¿ya? Y estas se van a encargar de detectar, capturar y presentar sustancias extrañas antígenos para activar la defensa del cuerpo. Quiero que veas la imagen. Estas células dendríticas lo que hacen es primero capturar, ya van a capturar a una sustancia extraña. En el interior lo procesan. Una vez procesado, van a presentar esa sustancia extraña, antígeno, lo van a presentar a otra célula. Esa otra célula suele ser un linfocito. Entonces le está presentando para que la otra también reaccione para defender al organismo. Ahora, esto tienes que saber que cómo lo hace. Esta presentación del antígeno lo va a hacer a través de una proteína que se llama complejo principal de histocompatibilidad 2, así se llama, lo que está aquí en color azulcito. Entonces, con ayuda de este complejo, se llama complejo principal de histocompatibilidad 2. Entonces, gracias a esto va a poderle presentar. Ahora, por otro lado, también tienes que saber que hay dos tipos de células dendríticas, la forma inmadura y la forma madura. La forma inmadura es la que hace este proceso, lo que les acabo de enseñar, va a capturar, incorporar antígenos, luego va a procesar y lo va a presentar a otra célula, entonces eso lo hace la forma inmadura, ¿ya? Y la forma madura no realiza esto porque la forma inmadura hace el proceso de manera constitutiva. Eso quiere decir que lo hace sin un estímulo que la incentive, nadie que le esté dando la orden, lo hace por sí sola. Constantemente la célula dendrítica está buscando antígenos, lo hace solita, sin ningún estímulo. Proceso constitutivo se llama eso.
¿ya? Eso no ocurre en las células dendríticas maduras. Ellas no tienen que tener sí o sí, tienen que tener un estímulo que las promueva. Entonces así. ¿Qué más? Entonces las células dendríticas no son las únicas. Hay otras células también que pueden hacer macropinocitosis, otras células que también pueden formar macropinosomas también. ¿Ya? Pero estas lo van a hacer en respuesta a estimulación. Algo las estimula. En este caso, factores de crecimiento las están estimulando. Entonces, fíjense la diferencia. Estas sí están estimuladas. ¿Y cuáles son esas otras células? Los macrófagos, es un ejemplo. Y también los linfocitos también. Los fibroblastos y las células epiteliales. Entonces, estas pueden hacer macropinocitosis. Pueden formar macropinosomas, sí, pero siempre y cuando haya un estímulo, como por ejemplo un factor de crecimiento. Mientras que las células dendríticas que les acabo de mencionar hace un momento lo hacen de manera constitutiva, sin ningún estímulo, solitas van buscando, capturando, procesando y presentando. ¿Ya? Listo. Entonces, la macropinocitosis es un proceso que todavía se está estudiando. Se está estudiando qué función más pueda cumplir aparte de esto que hemos descrito. Y algo que se ha descubierto es que la macropinocitosis puede ser que sirva como puerta de entrada para microorganismos patógenos. Es decir, que ciertos microorganismos pueden invadir nuestras células usando la macropinocitosis. Y un ejemplo de ello es el virus del ébola. Ya justamente aquí está el virus, fíjense esa forma característica que tiene el virus del ébola. Este, para poder infectar nuestras células, usa la macropinocitosis. Fíjate, esta imagen se están formando esta evaginación que hemos dicho, a manera de lamelipodios, no se olviden esa palabrita, a manera de lamelipodios, y luego lo van a encerrar al interior y van a formar esa vesícula que se llama macropinosoma, se llama. Ya la vesícula que estaban formando se llama macropinosoma. De esa manera está ingresando y va a infectar esta célula huésped. Listo. Ahora hablemos de algo interesante. Hablemos en el laboratorio. En el laboratorio se puede inducir a las células que están en cultivo a realizar macropinocitosis. Se las puede inducir, podemos provocar este proceso. Y para eso tenemos que tratarlas con una sustancia que se llama éster de Forbol. Entonces con esto lo vamos a tratar. ¿Ya? Porque los ésteres de Forbol son agentes que pueden activar a una proteína quinasa C o PKC. Dicha proteína está implicada en el proceso de macropinocitosis. ¿Ya? Sí. Listo, nada más. Eso es macropinocitosis. Fíjense que no es nada complicado. Está muy fácil macropinocitosis. No creo que te olvides macropinosoma, lamelipodios. ¿Qué células lo hacen? Célula dendrítica, macrófagos, linfocitos. Hemos hablado de fibroblastos, células epiteliales. ¿Ya? Entonces así, hemos ido hablando ejemplos también. Ahora vamos con la fagocitosis. Esta palabra viene del griego, ya, que traducido significaría comida celular. Es una forma de endocitosis especializada, ¿ya? Y solamente lo llevan a cabo ciertas células, las llamadas fagocitos profesionales. Ojo con esto, no cualquier célula lo puede realizar. Son fagocitos profesionales que lo hacen. Y en los mamíferos, como nosotros, hay tres tipos de células que tienen esta capacidad fagocítica. ¿Quiénes son? El macrófago, el primero. Entonces, fíjate que el macrófago, ya lo hemos mencionado hace un momento, también puede hacer macropinocitosis, sí, pero también puede hacer fagocitosis, el macrófago. ¿Qué más? Leucocitos polimorfonucleares. Como un ejemplo, los neutrófilos también pueden hacer este proceso. Y tercero, células dendríticas. Entonces, fíjate acá, a las células dendríticas ya le hemos mencionado hace un momento. Pueden hacer macropinocitosis, sí, pero también pueden hacer fagocitosis, claro que sí. ¿Ya? Entonces, así. ¿Y cuál es la función?
que tienen estas células, pues es defendernos contra infecciones. Lo que hacen es ingerir y eliminar microorganismos patógenos, es lo que hacen. Ingerir y eliminar microorganismos patógenos. Pero tenemos que hablar un poquito más del macrófago, porque con eso nos hemos quedado cortos. ¿Ya? El macrófago no solamente fagocita, no solamente ingiere y elimina microorganismos patógenos, también es capaz de ingerir y después digerir los restos de células senescentes, es decir, restos de células que han envejecido, que están ahí. Y también son capaces de digerir células que han muerto por apoptosis. Entonces, por favor, no solamente es para patógenos, también para células senescentes y las que han muerto por apoptosis. Y un ejemplo ideal para esto es el trabajo del macrófago en el vaso. ¿Ya? Cada día el macrófago está retirando de la sangre, está eliminando, digiriendo 10 elevada a la 11 eritrocitos viejos. ¿Ya? Si queremos convertir esto en número grande, sería 100.000 millones. Entonces, tendríamos que decir los macrófagos en el vaso se dedican a retirar, de digerir diariamente 100.000 millones de eritrocitos viejos, o más de 100.000 millones. Es así. Un papel muy importante del macrófago que no te debes de olvidar. Pues ya sabemos qué células pueden hacer fagocitosis, pero ahora vamos a ir hablando de qué moléculas son capaces de activar la fagocitosis. ¿Ya? A estas moléculas que activan la fagocitosis se los llama opsoninas, se las llama, por favor, ese nombre van a recordar. Se llaman opsoninas. ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes son opsoninas, doctora? Los anticuerpos, las fracciones C3b del complemento, la fibronectina y la fosfatidilcerina. Entonces son opsoninas capaces de activar la fagocitosis. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Hablando del anticuerpo, vamos a ir viendo el anticuerpo, qué es lo que realiza. No olvides que el anticuerpo tiene forma de Y, tiene fracciones, la fracción variable, donde son las FAB, y la fracción constante, que es la FC. La fracción variable FAB es la que reconoce al antígeno, como aquí en la imagen estás viendo. Una vez que reconoce al antígeno de la membrana del patógeno, entonces van a exponer su fracción constante hacia el macrófago. Fíjate que su fracción constante se está uniendo a los receptores de FC del macrófago. Entonces le está avisando, opsonina. ¿Ya? Y de esta manera va a activar la fagocitosis del macrófago. Pero ojo, no solamente lo hace con macrófagos, también con neutrófilos. También puede activar de la misma manera. Entonces, fíjense, la fracción FC es la que se une al receptor de FC presente en la membrana plasmática del macrófago. Listo. Ahora, hay aquí algo también que tenemos que aumentar sobre la fosfatidilcerina. En otro capítulo habíamos visto que cuando las células están muriendo por apoptosis, algo ocurre con la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina normalmente se encuentra en la monocapa citosólica de la membrana y esta va a pasar hacia la monocapa no citosólica, es decir, se va a externalizar. ¿Para qué sucede esto? Para que la fosfatidilcerina actúe como señal para activar al macrófago, para que se la fagocite a esta célula que está muriendo por apoptosis. No se olviden que hemos hablado de eso en otro capítulo y en este capítulo lo vuelve a repetir, les hago recuerdo. Ahora acá vamos a repasar cómo es que ocurre este proceso de la fagocitosis, ya que puede ser un macrófago, puede ser un neutrófilo, entonces vamos a ir viendo. Primero, lo primero que tiene que ocurrir es la unión. Tienen que unirse ciertas moléculas de la membrana, ya, ciertas moléculas ya, con receptores específicos de la célula fagocítica. Tiene que haber una unión. Por ejemplo, acá en la imagen lo que acabamos de describir, los anticuerpos. Su región variable FAB está reconociendo al antígeno y su región FC constante se está uniendo al receptor de FC de esta célula fagocítica.
Esa unión, primero se activa la unión, eso va a activar la fagocitosis. Posterior a esto, si fijamos la segunda imagen acá, la célula fagocítica va a emitir extensiones citoplasmáticas o también llamados pseudópodos se llaman acá, ya que van a empezar a encerrar progresivamente al microorganismo. ¿Ya? Pero acá un dato a agregar. Para la formación de estos pseudópodos también se requiere que en el interior se polimericen lactinas, se formen filamentos de actina. Se requiere eso también, la acción de estos. Entonces, una vez que hemos logrado encerrar al microorganismo, fíjense, estamos ingresando a una vesícula. Esta vesícula se va a llamar vesícula fagocítica, o mejor conocido como fagosoma. ¿Ya? Fagosoma. Ahora, este fagosoma se tiene que unir a los lisosomas y por lo tanto va a cambiar de nombre. Ahora se va a llamar fagolisosoma. Ahora tú sabes que los lisosomas, y en este caso los fagolisosomas, tienen enzimas, ya que van a empezar a digerir el material que han ingerido. Entonces va a ir digiriendo, además por su pH, tú sabes también, pH ácido, van a ir digiriendo. ¿Okay? Ahora puede ocurrir en ciertas ocasiones donde el material que se ha ingerido no puede ser digerido, entonces no se puede digerir completamente. Por lo tanto, ese material se va a quedar en el interior del lisosoma y va a formar el conocido como cuerpo residual. Pues esto sucede cuando no se puede digerir completamente. Entonces, eso ocurre en este caso. Ahora, ya. Entonces, hay algo acá que vamos a agregar. Vamos a agregar dos cosas. Primero, en todo este proceso, al principio, cuando estábamos ingresando, cuando estábamos intentando introducir este antígeno, este microorganismo al interior, estamos ingresando, pues hay ciertas proteínas que están trabajando. Ya, antes de que pasemos al fagosoma, fagolisosoma, las proteínas que se han utilizado para este proceso tienen que regresar a la membrana plasmática, tienen que ser devueltas a la membrana plasmática. No podemos degradarlas, tenemos que regresar. Entonces, primera cosa es esa. Y otra cosa es que quiero que vean la diferencia. En la macropinocitosis, chicos, hemos dicho que se forman vesículas que se llaman macropinosomas, ¿se acuerdan? Y también hemos dicho que las células emiten evaginaciones en forma o a manera de qué? De lamelipodios. Entonces fíjense en los nombres. Y acá fagocitosis, estamos hablando de fagosomas que se van a convertir en fagolisosomas. Y las protusiones que van emitiendo son llamados acá pseudópodos. Es la diferencia, te pueden cambiar de nombre, por favor tengan cuidado en eso. Pseudópodos se llaman acá, ¿ya? Y en lo que sí se parecen es que tanto lamelipodios como pseudópodos requieren que se polimericen los filamentos de actina. Pues eso sí, en eso sí se parece, ¿ya? ¿Qué más? A veces puede existir también materiales que los macrófagos no pueden fagocitar completamente. Eso ocurre cuando ese material tiene un gran tamaño o porque son partículas inertes. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo ejemplos, gran tamaño. Una astilla. Cuando una astilla a tu piel, ingresa una astilla. Entonces los macrófagos van a intentar fagocitar, pero la astilla es muy grande. Entonces lo que hacen es, la solución es que todos estos macrófagos van a empezar a reunirse entre sí y se van a fusionar. Ya como no pueden fagocitar, lo único que queda es rodearlo a la astilla, porque es grande la astillita. ¿Ya? Entonces, sí, y van a formar a esto que se llama célula gigante de cuerpo extraño, se lo llama eso. ¿Ya? Célula gigante de cuerpo extraño. Y solamente el fin es envolver el material, no estamos fagocitando, es la única solución que han encontrado. Esto ocurre cuando el material es muy grande. Pero también puede ser cuando son partículas inertes, por ejemplo, suturas, cuando se usan en pacientes suturas no absorbibles,
Entonces puede pasar también que ocurra esto de macrófagos que rodeen porque es una partícula inerte o por látex también, ¿ya? Esto, por ejemplo, se ha visto en pacientes que han entrado a quirófano para alguna cirugía y algún médico se olvidó un guante en el interior o una compresa, no sé. Entonces, los macrófagos no van a poder fagocitar esta. Entonces, lo que hacen es rodearlo. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre. No se van a olvidar, por favor. Aquí tengo una imagen, es un corte histológico de mama. Entonces, estamos en mama. Y el que estamos viendo, este redondito que están viendo, es una célula gigante de cuerpo extraño, así se llama, célula gigante de cuerpo extraño. Y tiene muchos núcleos. ¿Por qué será? Porque no olvides que es el resultado de la fusión de varios macrófagos que no han podido eliminar algo, no han podido fagocitar. En este caso, ¿alrededor de qué se han rodeado? Esto es alrededor de silicona. Ya un material birrefringente, claro, entonces que han intentado rodear, ya, entonces sí. ¿Qué más? Ahora, algo interesante que tenemos que agregar a lo que acabamos de explicar es que hay veces también que puede haber una fagocitosis de gran intensidad. Cuando hay una infección bacteriana, entonces hay tantas bacterias que los macrófagos, los neutrófilos están intentando fagocitar, están trabajando demasiado. Entonces, todo el tiempo van a estar ingiriendo patógenos, van a estar ingiriendo. Entonces, el ingerir mucho patógeno en su interior va a provocar que aumente la presión osmótica de su interior, porque estamos metiendo mucho patógeno, mucho soluto al interior. Entonces está llenando el soluto, está aumentando la presión osmótica y tú sabes qué pasa con eso. El agua va a querer entrar, como tú ya sabes, porque sigue donde hay, siempre el agua se va a mover donde hay mucho soluto, entonces va a querer entrar. Esto que puede provocar de que la célula, que la membrana se rompa. Entonces es lo que va a provocar, provoca la destrucción de estos macrófagos. Ahora, en ese proceso, las enzimas que se encuentran dentro de estas células van a hacer o van a provocar autólisis de las células fagocíticas, autodestrucción. ¿Ya? Las propias enzimas hidrolíticas que tienen en su interior van a hacer autólisis, autodestrucción. Entonces, es por eso que se van a ir formando colecciones, ¿ya? Donde hay restos de macrófagos, hay neutrófilos necrosados, bacterias incluso destruidas ahí. Entonces, es un conjunto, una aglomeración de cosas, resultado de este proceso de fagocitosis, y eso es lo que da lugar al pus, al conocido pus como nosotros lo llamamos, pus. ¿Ya? Entonces, la próxima vez que tú veas pus, cuando veas esto, tú tienes que saber que ese lugar es un sitio donde ocurrió guerra. Hayan muerto muchos macrófagos, muchos neutrófilos han muerto intentando eliminar una bacteria o alguna una molécula, no, una partícula extraña, no sé. Entonces la formación de pus. Nada más. Listo, eso con fagocitosis. Fíjense que no hay nada complicado, lo hemos comparado con macropinocitosis. Entonces no es nada complicado. Ahora vamos a ir viendo con transitosis. También se llama citopénesis, también se lo denomina así. Esto consiste en este caso en el transporte de moléculas desde un lado de la membrana hacia el otro lado de la membrana, desde un espacio extracelular hacia otro espacio extracelular. Ese es el transporte, transcitosis. Para eso se van a usar vesículas de endocitosis y de exocitosis, ¿no? Y esto no ocurre en cualquier célula. Por favor, acá está bien marcado en color rojito. Este tipo de transporte va a tener lugar sobre todo en células epiteliales polarizadas. Las células epiteliales polarizadas, es decir, aquellas células que tengan dos lados que sean diferentes. Un ejemplo, aquí están los enterocitos de la mucosa intestinal. En la imagen están viendo un enterocito del intestino. Tiene dos lados diferentes, fíjense acá, esta membrana de acá, la membrana apical le llamamos, o membrana luminal, que tiene, estás viendo estas prolongaciones que se llaman microvellosidades que sirven para la absorción, diferente a la membrana basal o lateral, fíjense que es lisa. Los dos lados diferentes, eso ya es polarizado.
Algo parecido ocurre con el endotelio vascular. También es polarizado. Entonces vamos a ir viendo el endotelio vascular. Entonces tenemos que poner un ejemplo, ya que siempre hablamos de un proceso y tenemos que poner un ejemplo. Un ejemplo de transitosis, si te vas a anotar por favor, es el transporte intracelular de IgA. IgA, ¿qué es? Inmunoglobulina A. Es un anticuerpo, un tipo de anticuerpo. Y aquí están, fíjense aquí en la imagen, siempre van en dímeros. Estos son dos IgAs que se juntan y forman dímeros de IgA. Entonces vamos a ir viendo justamente eso y vamos a analizar un poquito al recién nacido. ¿Ya? Los recién nacidos tienen un sistema inmunitario que aún no está completamente desarrollado, ¿ya? Y las defensas son escasas. Entonces, esto es peligroso porque el bebé podría enfermar, entonces tendríamos que darle una forma de protección. Y la naturaleza es sabia, porque la mamá es la que le pasa las defensas a través de la leche materna. ¿Ya? Exactamente del calostro. El calostro vendría a ser la primera leche, la primera vez, las primeras gotas de la leche materna, eso vendría a ser el calostro. El calostro tiene gran cantidad de IgAs. Entonces, de esa manera le estamos pasando al bebé. No tiene defensa, lo estamos ayudando con la IgA. ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia de por qué las mamás tienen que darle la leche al bebé. De leche natural, de la mama. Entonces, así, a eso me refiero con la importancia. Ahora, una vez que el bebé va ingiriendo la leche, va a llegar a los intestinos. ¿Ya? En los intestinos va a suceder la transitosis. Entonces vamos a transportar la IgA hacia el otro lado de la membrana y va a pasar a la circulación para la protección de este bebé. Pero no es tan sencillo así. Tenemos que analizar parte por parte. ¿Dónde se produce? ¿Dónde empieza todo? Entonces primero hablemos de la mamá. De la mamá hablaremos. ¿Ya? Durante el embarazo, durante el desarrollo de las glándulas mamarias. Entonces estamos en glándula mamaria entonces. Aquí tenemos células de la glándula mamaria. ¿Ya? El tejido conjuntivo que está rodeando a los lobulillos glandulares de la mamá va a ser infiltrado por un tipo de células que se llaman linfocitos B. Entonces van a empezar a llegar varios linfocitos B a nivel de la glándula mamaria. Varios linfocitos B. Estos linfocitos B se van a diferenciar a células plasmáticas. Y las células plasmáticas son las que van a producir IgA. Entonces, fíjense acá la imagen, estamos formando IgA. Y forman dímeros, lo dije yo. Por eso es que acá dice dímeros de IgA. ¿Ya? Luego, ¿qué ocurre? Pasa que estas moléculas, estas IgA, van a ser captadas por la parte basal de las células del epitelio glandular. Entonces van a ingresar a la célula en vesículas. Van a ser transportadas al otro lado de la membrana. Entonces fíjense, eso es transitosis. Y se las va a exocitar en la superficie luminal. En la superficie apical se les va a exocitar. ¿Para qué? Porque para que formen parte de la secreción láctea, para que formen parte de la leche. Entonces es lo que va ocurriendo. Entonces fíjense de dónde a dónde. Transitosis. ¿Ya? Ahora, este proceso no es el único lugar donde sucede. Puede haber en otros sitios donde sucede el mismo proceso de transitosis. Por ejemplo, en las glándulas salivales. ¿Ya? Ocurre lo mismo porque la IgA está presente en la saliva. Tenemos IgA en la saliva, muchachos. Y también lo mismo ocurre en el epitelio intestinal de un adulto también. Entonces, en nuestros epitelios intestinales también se están formando IgA y se está exocitando hacia la luz del intestino. Entonces hay IgA también a ese nivel. Pero sigamos hablando del bebé. Entonces, ¿qué pasa una vez que el bebé está ingiriendo la leche materna? ¿Qué ocurre? Entonces, ahora estamos en el organismo del bebé, estamos en el intestino del bebé. ¿Ya? Entonces la leche va a llegar al intestino, a la luz del intestino. ¿Ya? Entonces, como el pH es ácido en la luz del intestino, eso va a promover a que estos IgA se unan a los receptores que se encuentran en la superficie de los enterocitos.
Una vez que se una, entonces va a provocar la endocitosis en ciertas vesículas que están recubiertas por clatrina, que se van a unir posteriormente con endosomas tempranos. Estos los van a transportar, los transitosis, hacia el otro lado de la membrana, hacia la parte vasolateral. Entonces ahí se van a fusionar. Y como el pH del fluido extracelular a este nivel es neutro, va a provocar que el receptor libere, se disocie de la IgA. Entonces IgA va a estar libre y va a pasar a la circulación, a la sangre. De esa manera el bebé va a estar protegido con la IgA. Eso es lo que va ocurriendo. Entonces ahí está. Solamente a manera de repaso, estamos hablando de transitosis. Y un ejemplo de transitosis es el transporte de IgA. Todo comenzaba donde, repasemos entonces, en la glándula mamaria. Hemos dicho, durante el embarazo, durante el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿qué células vienen a invadir o se acumulan? Hemos dicho, linfocitos B, que se van a convertir en células plasmáticas. ¿Vale? Y estas células plasmáticas es las que van a empezar a secretar IgA. Entonces aquí tenemos IgA. Esas moléculas de IgA van a ser endocitadas por la parte basal de las células del epitelio de la glándula mamaria, de células epiteliales. Entonces, ahí en la parte basal van a ingresar, van a ser transportadas al otro lado de la membrana, donde van a ser exocitadas hacia la luz, ¿ya? Por la membrana apicaloluminal. Entonces, para formar parte de la leche, como hemos dicho. Entonces, una vez que el bebé ingiere esta leche, entonces vamos aquí a la luz de intestino del bebé ahora. Llega a la superficie del enterocito. El pH de acá es ácido, eso promueve a que las moléculas de IgA se unan a los receptores. Una vez este proceso se cumpla, entonces van a ingresar por endocitosis en ciertas vesículas revestidas de clatrina. Luego se van a unir con endosomas, luego van a ser llevados hacia el otro lado de la membrana, entonces esos transitosis hacia el lado laterobasal de la membrana. Y como el pH de acá del exterior es neutro, van a permitir que estos receptores liberen a la IgA. La IgA ya está libre, puede pasar al torrente sanguíneo y el bebé ya está protegido con IgA. O sea, sí, eso es solamente a manera de repaso. Entonces es un proceso muy interesante que sucede en este ejemplo hemos puesto en la glándula mamaria y también hemos visto en el epitelio intestinal. ¿Ya? Pero tienes que saber que también ocurre en el endotelio vascular, lo que habíamos dicho al principio, donde ocurre endotelio vascular. ¿Ya? Pero exactamente qué vasos sanguíneos. En los capilares sanguíneos sucede esto y en las vénulas postcapilares también. A ese nivel ocurre. ¿Ya? Porque estos vasos son sitios donde se intercambian sustancias. Quiero que veas la imagen acá. Tiene que haber este proceso, tiene que presentarse este proceso para mover a estas moléculas de un lado de la membrana al otro lado de la membrana. ¿Ya? Por eso es que estos vasos están constituidos solamente por una capa de células endoteliales para permitir ese proceso. ¿Ya? Ahora, si en este caso quisiéramos transportar macromoléculas en uno y otro sentido, se puede realizar mediante un proceso que se llama citoposis también de vesículas revestidas, sobre todo con caveolas. Entonces también así. ¿Listo? Entonces eso es con relación a la transitosis. Transitosis. Ahora vamos a hablar de la exocitosis. ¿Ya? Ok. Entonces la exocitosis es un proceso donde las vesículas se fusionan, las vesículas intracelulares se van a fusionar con la membrana plasmática para poder liberar su contenido al espacio extracelular. ¿Y estas vesículas de dónde proceden? Pues proceden del complejo de Golgi. Le puedes llamar complejo o aparato de Golgi. ¿Ya? Ahora se encargan muchas veces de entregar material proteico o lipídico para sintetizar membrana. Sirve para eso, pero no solamente suelen ser ese tipo de materiales, también pueden ser otro tipo de materiales para la matriz extracelular afuera, otro tipo de proteínas, hormonas incluso, que se realiza con este proceso. ¿Ya? Entonces, el interior de estas vesículas que están viniendo del aparato de Golgi pueden ser de diferente tipo de moléculas.
¿ya? Y dependiendo de todo esto, es que se va a distinguir en dos procesos de exocitosis. ¿Y cuáles son los dos? Primero tenemos la exocitosis constitutiva y la exocitosis regulada. Entonces tenemos dos, por favor, a memorizar. La exocitosis constitutiva, su función es aportar moléculas para formar parte de la matriz extracelular. Entonces, para eso. También puede tener moléculas para ampliar la superficie de la membrana plasmática. Entonces puede dar material para la síntesis de la membrana. Entonces, para las dos cosas. Pero ¿por qué es constitutiva? Porque para esto no se requiere ninguna señal, ningún estímulo. Sucede de manera continua, todo el tiempo está sucediendo esto. ¿Ya? Y sucede en varias células. ¿Ya? A diferencia de la exocitosis regulada, esta es propia de células especializadas, no sucede en cualquiera, son células especializadas. ¿Ya? Y mediante esta vía se van secretando proteínas, por ejemplo, pueden ser hormonas, entonces se van secretando hormonas, neurotransmisores o enzimas. ¿Ya? Y es más regulada, como su nombre dice, es regulada. No es todo el tiempo, solamente cuando hay un estímulo. Esa es la diferencia entre las dos. Por favor, no quiero que se olvide. Esa es la figura 5.18. Tienes que repasar esta figura porque te está resumiendo los dos tipos de exocitosis, constitutiva y regulada. Entonces, palabras clave. Exocitosis constitutiva, hemos dicho que ocurre sin ningún estímulo, o sea, no hay nadie que le dé la orden, sucede de manera continua y lo que se está secretando son materiales para la matriz extracelular o materiales para formar la membrana, para aumentar la superficie de la membrana plasmática. Mientras que en la exocitosis regulada, acá como su nombre dice regulada, tiene que haber un estímulo. Entonces no lo hace cualquier célula, son células especializadas que hacen esto. Y aquí en la imagen, fíjense, aquí hay una señal, por ejemplo. Está llegando una señal, esa señal está provocando la exocitosis regulada. ¿Ya? ¿Y qué podemos exocitar de esta manera? Pues hormonas hemos dicho, también hemos dicho que podemos exocitar, aquí están, neurotransmisores y enzimas. Y aquí quiero agregar algo más. No olviden que estas vesículas provienen del aparato de Golgi. Hablemos un poquito del aparato de Golgi. Le puedes llamar aparato de Golgi, complejo de Golgi, está bien, el libro va, o Golgi nada más, el libro habla de los tres en cualquier momento. Lo que sí tienes que saber es que tiene dos caras. La cara cis y la cara trans. Cara de Golgi cis, cara de Golgi trans. La cara cis es la que está mirando hacia el retículo endoplasmático, hacia el interior de la célula. Mientras que la cara trans es la que está mirando hacia la membrana plasmática. ¿No? Justamente acá en la imagen estás viendo, está mirando la membrana plasmática. Es así. Ahora vamos con la exocitosis constitutiva. ¿Ya? Primero que la exocitosis constitutiva es la ruta de exocitosis por defecto. Entonces muchas células lo tienen. Cuando decimos por defecto es como, por ejemplo, cuando compras un celular, tiene configuración por defecto. Tú puedes cambiar esa configuración, pero todos los celulares de ese tipo van a tener la misma configuración, es configuración por defecto. Lo mismo ocurre acá. La exocitosis constitutiva es la ruta de la exocitosis por defecto. Entonces, ¿qué tipo de células pueden hacer este tipo de exocitosis? Células no polarizadas o en aquellas que están encargadas de formar la matriz extracelular. Entonces, en ese tipo de células va a ocurrir. Pero para esto, para la fusión de la membrana, no se necesita una señal extracelular, o como hemos dicho, no se requiere un estímulo, una señal, ocurre de manera continua. ¿Ya? Y también, a diferencia de la regulada, esta regulada, como hemos dicho, requiere un estímulo y no es continua. Al contrario de esta, que no requiere señal, es continua. Entonces, la diferencia de estas dos. Entonces, ahora tenemos que hablar de ejemplos, moléculas que se pueden exocitar de esta manera, ¿ya? La exocitosis constitutiva. Por ejemplo, ¿qué? Proteoglucanos y proteínas de la matriz extracelular. Entonces, estos pueden salir de esa manera. ¿Qué más? Elementos de las membranas basales de los epitelios también.
receptores celulares de membrana, incluso constituyentes de la propia membrana y el glucocálidos. Todas estas moléculas salen al medio extracelular por esta ruta. Los ejemplos hemos puesto. Aquí hay que aumentar algo que ya habíamos hablado previamente, que durante la exocitosis, primero que la vesícula viene del aparato de Golgi. Esta vesícula la membrana de esta vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática. Entonces, al fusionarse, se está sumando, entonces está aumentando la superficie total de la membrana. Ya pareciera, ¿no? Pero es efímero porque no dura mucho tiempo, ya que al mismo tiempo también está sucediendo otro proceso que se llama endocitosis, donde estamos endocitando alguna partícula, alguna molécula, ¿ya? Y se está formando una vesícula que luego se desprende, pues ahí estaríamos perdiendo un pedazo de membrana. Entonces, fíjense que de alguna manera se está compensando. El libro dice que hay un equilibrio. En la exocitosis estamos sumando membrana y en la endocitosis estamos perdiendo membrana. Entonces, los dos procesos ocurren casi a la par, entonces hay un equilibrio entre los dos. Aunque el mecanismo de control de esta homeostasis de membrana aún no se conoce. ¿Ya? Listo. Eso era exocitosis constitutiva. Ahora vamos con la exocitosis regulada. Entonces, en este caso hemos dicho no cualquier célula puede realizar la exocitosis regulada. Solamente son células especializadas en secretar algún tipo de sustancia. Y solamente lo van a realizar cuando reciban el estímulo adecuado. ¿Ya? ¿Qué más? Esas sustancias que están secretando, ¿dónde han sido sintetizadas? Previamente en el retículo endoplasmático. ¿Ya? Entonces el retículo endoplasmático se encarga de fabricar, lo pasa ¿a dónde? Al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, chicos, sucede el procesamiento, ya modificación, empaquetamiento de las sustancias, que luego se pasan a vesículas de secreción, y dichas vesículas van a llevar a la membrana plasmática. ¿Ya? Listo. Entonces ya hemos terminado hasta acá. Fíjense que ya terminamos endocitosis, que hemos visto cómo se divide, ya les pasé o ya tienen el esquema. Y si hablamos de exocitosis, hemos hablado de exocitosis constitutiva y exocitosis regular. Ahora nos toca hablar de los dos procesos en conjunto. Vamos a hablar de la gemación y fusión de vesículas en los procesos de endo y exocitosis. ¿Ya? Aquí quiero toda su atención. En esta diapo necesito que aprendan las proteínas para que no se pierdan. ¿Ya? Las proteínas que van a participar en la gemación, formación y tráfico de sustancias. ¿Qué proteínas tenemos? Primero, proteínas de recubrimiento de la vesícula. Hay ciertas proteínas que recubren las vesículas. Ustedes ya conocen a una, por ejemplo, la clatrina recubre las vesículas, pero no es la única. Vamos a ir poniendo más ejemplos. ¿Qué más? Tenemos a las proteínas GTPasas monoméricas y proteínas adaptadoras. Y también tenemos a las proteínas transmembrana, pues están en la membrana, están cruzando la membrana de la familia SNARE. Entonces, hablemos de cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, proteínas de recubrimiento de la vesícula. Como ya les dije, las vesículas tienen que ser recubiertas con algún tipo de proteína. La que más conocemos es la clatrina. ¿Ya? Pero no es la única, tenemos también a los coatómeros. Tenemos coatómeros como cuáles, COP1 y COP2 son coatómeros. ¿Listo? Ahora, de GTPasas monoméricas, primero, ¿qué es GTPasa? Ya te había enseñado que GTPasa es una enzima que puede o que es capaz de hidrolizar el GTP. Esas acá. Y proteínas adaptadoras también. Estas dos van a regular, la palabra clave es regular el proceso de gemación y fusión. Y tenemos dos tipos, GTPasas reclutadoras de recubrimiento. Se llaman así porque estas GTPasas van a reclutar a las proteínas del recubrimiento. Entonces lo que hacen, por ejemplo, tenemos a la ARF, ARF. Esta recluta a la clatrina y a COP1. Entonces las atrae, las recluta, las llama, como ustedes quieran entenderla. Ya, no tenemos solamente esa, tenemos otra también, la SAR1,
La SAR1 en este caso va a reclutar a COP2. Entonces cada una recluta a alguien. Y aparte de estas GTPasas reclutadoras, tenemos a las familias de las RAP, ¿ya? Que también son GTPasas. Aquí podemos ponerle GTPasas RAP también, se van a acordar. Todo este grupo de proteínas que hemos visto acá, en este último eh, cuadro, es que van a pertenecer a la superfamilia de las proteínas RAS, entonces pertenecen a esa familia. Es como decir que tú y tus hermanos pertenecen a la misma familia, no sé, familia, en mi caso sería familia Céspedes, por ejemplo. Entonces así, todas tienen ese apellido. Pertenecen a la superfamilia de las proteínas RAS. Luego de proteínas transmembrana de la familia SNARE, tenemos su función que es anclaje. Van a anclar a la vesícula con la membrana donde se quiere fusionar, entonces anclaje. Y para eso tenemos a las SNARE como tal y también tenemos a las GTPasas de direccionamiento RAP. Ya tenemos también ahí. Listo, entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Fíjense que vamos a empezar primero con el recubrimiento, ya la conocen ustedes. Después vamos a hablar de GTPasas, de las SNARE. Entonces, las vesículas que geman de un compartimiento celular tienen que estar recubiertos por proteínas, que pueden ser clatrina, como les dije, o por coatómeros como COP1 o COP2. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la imagen lo que están viendo es una vesícula que está recubierto por algo que parece como una red. No olviden que la clatrina es una proteína que tiene dos subunidades grandes, dos subunidades pequeñas y que van formando los triskeliones. ¿Se acuerdan? Triskeliones. Y estos triskeliones se van juntando y van formando una especie de red de hexágonos y pentágonos que habíamos dicho. Y cuando están alrededor de una vesícula forman eso que están viendo en la pantalla. ¿Ya? Entonces, 32 triskeliones, por ejemplo, se pueden reunir para formar diferentes hexágonos y pentágonos. Listo, entonces así. Ahora, cada tipo de proteína de recubrimiento va a participar en diferentes vesículas y cada vesícula va a trabajar en diferentes lugares de la célula, ¿ya? Entonces, cada vesícula participa en diferentes lugares. Entonces, para eso tengo que analizar primero la imagen. Tengo una célula, esto que está rodeando es la membrana plasmática, ¿ya? Tengo orgánulos, tengo acá al retículo endoplasmático y tengo el aparato de Golgi o complejo de Golgi. Tengo lisosoma, puedo tener endosoma y no olvides que el aparato de Golgi tiene dos caras, la cara cis que está mirando al retículo endoplasmático y la cara trans que está mirando hacia la membrana plasmática, entonces tiene dos caras. Y van a existir vesículas que están moviéndose entre estos lugares. ¿Ya? Ahora va a depender qué vesícula con qué recubrimiento está para saber dónde trabaja. Por ejemplo, las vesículas que están recubiertas por clatrina van a participar en la endocitosis. Lógico que justamente hemos hablado de eso, endocitosis mediada por clatrina, ¿se acuerdan? Entonces están recubiertas por clatrina. También van a participar en la exocitosis regulada, lo que hemos hablado hace un momento, la regulada, la que tenía que tener un estímulo, y también van a participar en el transporte bidireccional, en dos direcciones. ¿Entre dónde? En este sitio donde estoy marcando. Entre la zona trans del Golgi, esta zona trans, los lisosomas, endosomas y la membrana plasmática. En este sitio va a trabajar. ¿Ya? Las vesículas que están recubiertas por clatrina participan acá. Van llevando el transporte en dos direcciones entre la cara trans del Golgi, lisosomas, endosomas y la membrana plasmática. ¿Ya? Mientras que las vesículas que están recubiertas por COP2 van a participar en el transporte de vesículas entre el retículo endoplasmático hasta el cis Golgi, hasta la cara cis. Entonces, acá, justamente acá, una sola dirección. ¿De dónde a dónde? Del retículo endoplasmático a la cara cis del Golgi. Entonces, solamente en esa dirección van a trabajar. Mientras que las vesículas que están recubiertas por COP1, estas van a estar en el mismo sitio que hemos dicho, pero de manera retrógrada. Es decir, van a llevar las vesículas desde el Golgi, de la cara cis del Golgi, hasta el retículo endoplasmático. Además que también van a participar en la secreción constitutiva. Ya sabes qué es secreción constitutiva, cuando no hay señal, cuando no requieren una señal, un estímulo. Listo, entonces fíjense que cada vesícula recubierta por cierta proteína va a participar en diferentes sitios. Eso no se olviden.
Algo, algo interesante acá es que las vesículas que están recubiertas de clatrina en algún momento van a perder ese recubrimiento, ¿no? Donde la vesícula se queda sola, desnuda, fíjense acá, sin la cubierta. Eso ocurre en el caso de la esclatrina nada más. Pero en el caso de los cuatómeros como COP1 y COP2 no se desensamblan. Entonces se queda con la vesícula, ¿ya? Y va a estar todo el tiempo durante su desplazamiento. ¿Qué más? Entonces, listo. Hasta acá, muchachos, hemos visto sobre las proteínas del recubrimiento de las vesículas. Hemos ido viendo entonces quiénes van eh, recubriendo. Ahora tenemos que hablar de proteínas GTPasas monoméricas. ¿Ya? Empezamos por lo más sencillo. GTPasa, ¿qué es? Quiere decir que es capaz de hidrolizar el GTP. Te recuerdo primero eso. ¿Ya? Y para estas GTPasas hay dos familias. Hace un momento ya te lo mencioné en el cuadro al principio. Las GTPasas reclutadoras de recubrimiento, entonces son estas que son GTPasas, pero van a reclutar a las proteínas de recubrimiento. ¿Ve? Como quienes tenemos primero a la ARF, ARF. Esta recluta a quién? A la clatrina y a COP1, eso hemos dicho también al principio. Otra reclutadora, a ver, vamos a ir viendo, SAR1, va a reclutar a la COP2. Pues fíjense, cada una está reclutando a diferentes proteínas de recubrimiento. Pero no son las únicas GTPasas, también tenemos a las GTPasas de las familias RAP. De esas vamos a hablar después, de las familias RAP. Ahora, todas estas proteínas que acabo de mencionar, ambas van a pertenecer a la superfamilia de las proteínas RAS. ¿Ya? Entonces al principio también lo hemos dicho. Ahora quiero que veas la imagen porque te va a ayudar a entender. GTPasas monoméricas. No olvides que las GTPasas tienen la capacidad de hidrolizar el GTP. ¿Ya? Tienen dos estados, quiero que veas, tienen dos estados. Pueden estar inactivas o activas. Cuando están activas, cuando están unidas a GTP. Y cuando están inactivas, cuando están unidas a GDP. Es lo primero que tienen que saber, facilito. GTP activas, GDP inactivas. Ahora, supongamos que primero la proteína está en su estado eh, inactivo, vamos ahí, con GDP. ¿Puede pasar a su estado activo? Claro que sí. Para eso requiere una ayuda. ¿De quién? De las GEF. ¿Ya? GEF viene de factor de intercambio de nucleótidos de guanina. Entonces, estas GEF lo que hacen es ayudar a que intercambie su GDP por GTP nuevo. Entonces, va a ayudar a que se libere el GDP, disocie su GDP para que un GTP nuevo se una. Entonces, de esa manera va a pasar a su estado activo. Ahora, una vez activada, ¿se puede inactivar? Claro que sí, pero ahora también requerimos ayuda. ¿Quiénes son? Las GAP van a ayudar. Las GAP vienen, ya saben, de GTPasa Activing Protein, o sea, proteínas activadoras de GTPasa significa en español. Lo que promueve o acelera es la actividad de GTPasa. Entonces, la ayuda a acelerar para que sea más rápido, para que hidrolice su GTP. ¿Para qué es hidrolizar GTP? No olvides que GTP significa guanosin trifosfato. Trifosfato tiene tres fosfatos. Vamos a cortar con agua, hidrólisis, un fosfato. Entonces, ¿qué te queda? GDP, guanosin difosfato, y se libera fosfato inorgánico. Entonces, GAP ayuda a este proceso para que sea más rápido esa hidrólisis. Entonces, fíjense, de esta manera va a pasar de su estado activo a su estado inactivo. ¿Ya? Facilito. ¿Ya? Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver cómo se forman las vesículas de clatrina en la zona trans del Golgi mediado por ARF. Entonces vamos por partes. Primero sabes que la zona trans del Golgi es la zona que está mirando hacia la membrana plasmática. ¿Ya? Ahora, si hablamos de las GTPasas, las ARF son las que van a reclutar a las clatrina, como hemos dicho. Pero no solamente a las clatrina, también a las COP1 también hemos dicho. Entonces, listo, entonces vamos a ver la imagen. La imagen en este caso del libro está muy bien explicado. Ahora sí estoy de acuerdo con su libro. Aquí, en color morado, ¿a quién estás viendo? A la ARF inactiva.
¿Por qué se inactiva? ¿Por qué digo que está inactiva? Porque está unido a GDP, guanosin difosfato, está en color verde con dos fosfatos en color rojo, entonces está inactiva. Cuando está inactiva, está libre en el citosol. Está libre en el citosol, libre como el viento, le digo yo. ¿No? Listo. ¿Ya? En algún momento se va a encontrar con una GEF. Aquí está una GEF. Las GEF suelen estar unidas a la membrana del aparato de Golgi. Suelen estar ahí. La GEF, ¿qué es lo que hace? Le ayuda a que pueda intercambiar su GDP por GTP. Entonces va a cambiar GDP por GTP. Una vez que está con GTP, ahora está la ARF activa. Y ya no está libre como antes, sino que se va a anclar a la membrana del Golgi. Esto se ancla. ¿Y qué va a hacer? No olvides que la ARF recluta. ¿A quién va a reclutar? Ya sabes, a la clatrina o a la COP1 en este caso, ¿no? A cualquiera de las dos puede reclutar. En la imagen, aquí abajito vamos a ir viendo, acá la flecha, aquí abajito vamos. Aquí está la ARF activa con GTP. ¿A quién está reclutando? Está empezando a reclutar a proteínas adaptadoras, ¿ya? Las proteínas adaptadoras adaptinas que hemos visto el día martes, hemos hablado de estas, van a actuar como ¿qué? Como puentes, la palabra clave que hemos dicho, entre las proteínas transmembrana como receptores y las proteínas clatrina. Entonces, fíjense, las adaptadoras a su vez están ayudando a traer más clatrina. Entonces, estamos reclutando más, pues son proteínas ARF, son reclutadoras, reclutan. ¿Ya? Entonces, de esa manera se está formando la vesícula, fíjense, se está formando la vesícula, luego se libera de la membrana y del Golgi y está revestida de clatrina. Pero también tú sabes que ese revestimiento de clatrina tiene que perderse. En algún momento tenemos que dejar la vesícula sola, la vesícula desnuda. Entonces, ¿cómo hacemos para perder el revestimiento de clatrina? Para eso otra proteína nos va a ayudar. ¿Quién? La GAP. ¿No? Hay proteína activadora de GTPasas que hemos dicho. La GAP lo que hace es ayudar a que se hidrolice su GTP, ¿ya? A GDP, entonces aquí también directamente cómo se ha hidrolizado. ¿Ya? Entonces, ahora tú sabes que cuando la ARF está con GDP, está inactiva. Y está libre como el viento en el citoplasma, ¿no? A veces hemos dicho está libre en el citoplasma. Entonces, esa inactivación promueve a que se pierda el revestimiento de clatrina. Y tenemos una vesícula desnuda. Listo, sencillito. Entonces, una vez más voy a repetir porque sé que a veces te pierdes. ¿No? Y la idea de estas clases es que tengas mejor base para cuando tú vayas a estudiar. Entonces, vamos. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando primero? Estamos hablando del proceso de gemación, fusión, de vesículas. Ya hemos dicho que hay muchas proteínas que van a participar. Hemos hablado de las proteínas que recubren a las vesículas, las clatrinas, coatómeros, COP1, COP2. Pero ahora estamos hablando de GTPasas monoméricas. Exactamente, estamos hablando de las GTPasas que son reclutadoras. ¿Quiénes son reclutadoras? Deberías anotarte ahí, GTPasas reclutadoras. ¿Quiénes son? Las ARF y las SAR1. ¿Ve? Las ARF, entonces aquí tenemos la imagen. Entonces empezaremos ahí, ya no nos desviaremos. Aquí tenemos a la ARF. Está inactiva. ¿Por qué está inactiva? Porque está unido a GDP. Y está libre en el citoplasma, libre como el viento, hemos dicho. En algún momento va a entrar en contacto con una GEF. Dicha GEF está en la membrana del aparato de Golgi. Ella le ayuda a intercambiar, aquí está la palabra, intercambiar ese GDP por GTP nuevo, entonces va a intercambiar. Una vez que la ARF esté con GTP, va a pasar a su estado activo y se va a anclar a la membrana del aparato de Golgi. ¿Qué hace acá una vez que está en este sitio? Vamos abajo. Está anclada, aquí está anclada, fíjense, está anclada. La misma imagen. ¿Qué va a hacer? No olvides que es reclutadora. Entonces va a empezar a reclutar proteínas diferentes, proteínas adaptadoras, proteínas clatrina. Las adaptadoras son puentes, no te olvides. Entonces se va formando la vesícula, sigue formando. Y una vez la vesícula se desprenda, tenemos una vesícula revestida de clatrina. Pero ese revestimiento tiene que perderse para tener una vesícula desnuda. Para eso tenemos que inactivar a las ARF. ¿Cómo inactivamos? Las GAP aquí van a ayudar. Van a hacer que hidrolice su GTP a GDP. Entonces ahora va a estar inactiva y esa inactivación va a provocar a que se desensamble la cubierta de clatrina. Ahora tenemos la vesícula desnuda. Entonces ahora otra vez
ARF tenemos como al principio, con GDP inactiva. Entonces, listo, nada más, no es complicado. Entonces ahí hemos ido viendo. Ahora tenemos que ir también hablando de cómo esa vesícula, una vez que ya está lista, cómo se fusiona a otra membrana de otro orgánulo o a la membrana plasmática. Para eso tiene que suceder dos acontecimientos más. Reconocimiento, es decir, tiene que reconocerse la membrana de esa vesícula, como está viendo en la imagen, con la membrana diana donde se va a fusionar. Y tiene que suceder también la unión de las membranas y la liberación del contenido de la vesícula al orgánulo diana o al exterior de la célula. Entonces, para esto, para el reconocimiento, fíjense acá, tienen que anotarse su apunte. Para el reconocimiento, ¿quiénes van a ayudar? Las SNARE y las GTPasas de direccionamiento RAP. Como dice ahí su nombre ahí, direccionamiento, las van a direccionar al lugar correcto. Entonces, vamos con el reconocimiento. Las proteínas SNARE son proteínas transmembrana complementarias. Quiero que en la imagen que tengo en la pantalla busques a las proteínas SNARE. Aquí está. Tengo la vesícula y aquí tengo una SNARE de color rojito. Se llama V-SNARE, se llama. ¿Y por qué se llama V-SNARE? Porque está en la vesícula. Empieza con V chica, ¿no ve? V, entonces por eso. V-SNARE está en la membrana de la vesícula. Facilito. Y tengo la otra, fíjense, aquí tengo la membrana donde se va a fusionar la vesícula. Esta membrana diana, donde se va a fusionar, también tiene otra SNARE. ¿Cómo se llama? T-SNARE, porque la T viene de target, y target significa diana. Entonces, T-SNARE, entonces ahí tenemos las dos SNARE, V-SNARE, T-SNARE. Ambas tienen una porción, aquí por ejemplo este pedacito, aquí también, que es citosólico, un dominio citoplasmático, está mirando hacia el citoplasma. Son estructuras helicoidales, ¿ya? Que estas estructuras van a ser las dos que van a interaccionar. Fíjate acá la imagen, ahora fíjate acá, la de al lado. ¿Ya? Entonces, esos dominios citoplasmáticos están interactuando. Eso está favoreciendo a que se unan las dos membranas, la membrana de la vesícula y la membrana diana. ¿Ya? Es así. Entonces, eso es el proceso, entonces, está ayudando al reconocimiento y anclaje, se puede decir también, ¿no ve? Listo. Pero tenemos otra proteína más, la RAF que te había dicho, que se van a encargar de regular la frecuencia con las que suceden este anclaje y la fusión de la vesícula interaccionando con las SNARE. Las proteínas RAP. En la imagen quiero que te fijes, a ver, vamos a ver la imagen. Aquí tenemos una vesícula que se está formando, que se está yendo a fusionar con la otra membrana diana, pero en este proceso alguien está regulando. Aquí está la RAP. Aquí está la RAP. Es lo que está marcando con puntero. Y es una GTPasa, fíjate, porque está RAP GDP, quiere decir que RAP está inactiva, está con GDP. En algún momento, ¿con quién se va a encontrar? Con una GEF. No te olvides que la GEF, factor de intercambio de nucleótidos de guanina, que suelen estar en la membrana de la vesícula o del orgánulo diana, pueden estar ahí. Entonces va a provocar a que esta RAP cambie su GDP porque GTP la va a cambiar. ¿Ya? Entonces la va a ir cambiando. Una vez que cambia, ahora va a pasar a RAP GTP, está activa, completamente activa, y esta se va a ir a unir a la membrana de la vesícula en este caso. O puede estar en la membrana del orgánulo diana, pero aquí en la imagen está en la vesícula. ¿Ya? Entonces, en este punto ella va a poder unirse a otras proteínas más que van a ayudar a que la vesícula pueda dirigirse a la membrana diana donde se va a unir. Entonces va a activar a las proteínas SNARE para la fusión y para la exocitosis también. Nos va a ayudar en ese proceso. Ahora sí, para que la fusión de las dos membranas, ¿qué membranas, doctora? La membrana de la vesícula y la membrana de la célula diana. Entonces, para que exista una fusión, las membranas tienen que estar ancladas. ¿Y quiénes ayudaban al anclaje? V-SNARE y la T-SNARE. ¿Cuál era la V-SNARE? La que está en la membrana de la vesícula y la T-SNARE la que está en la membrana de la target, de la célula diana. ¿Ya? Entonces se juntan, se anclan, listo, aquí está viendo la imagen, ancladas, aquí también ancladas. Tiene que existir un estímulo adecuado. Hay diferentes estímulos, por ejemplo, un aumento de calcio en el citosol, entonces va a promover esto, y va a provocar que las SNARE interaccionen más estrechamente. Entonces acá voy a hacer un paréntesis. Tú sabes que calcio no puede haber mucho calcio en el citosol, pero cuando aumenta calcio en el citosol, desencadena procesos
Eso es lo bueno del calcio. Está afuera, pero cuando entra, provoca procesos. Ya promueve procesos. En este caso, exocitosis regulada, porque es como una señal. ¿Ya? Entonces las SNARE van a actuar, van a interaccionar de manera más estrecha, van a reducir la distancia que hay entre las dos, ya a una distancia de 1,5 nanómetros, ya más cerquita. Pero antes de que se fusionen las dos membranas, tenemos que eliminar todas las moléculas de agua que están entre las dos bicapas. Fíjense que en la imagen tenemos mucha molécula de agua. Y aquí tengo las dos SNARE, V SNARE y la T SNARE. Entonces, tenemos que eliminar esta agua primero, el agua, las moléculas de agua que están entre las dos bicapas. Entonces, para esto hay energía que se va a usar, reacciones, proteínas que van a ayudar a la eliminación. El libro no dice quién es, se eliminan las moléculas de agua, de tal manera que permita la fusión de las dos membranas, como está haciendo acá, y al final tenemos la fusión. Entonces ahí. ¿Qué más? Listo, entonces hemos terminado ese segmento. Eso era eh, formación, gemación y fusión de vesículas. ¿Ya? Entonces así. Ahora vamos a hablar un poquito de acá, de neuronas, ¿ya? Denme un ratito. Ya, ahora sí. Estaba en la oscuridad de mi casa, se hizo oscuro. Vamos ahora a hablar de la exocitosis y endocitosis, pero en la sinapsis neuronal. Esta partecita no lo vamos a llevar todo, lo vamos a llevar hasta cierta parte nada más, no nos va a alcanzar tiempo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es sinapsis? Vamos a empezar por ahí. La sinapsis es un tipo de unión intercelular, ¿ya? Mediante el cual una neurona va a ser capaz de transmitir un potencial de acción eléctrico a otra célula. Esa otra célula puede ser otra neurona, puede ser una célula muscular o una glándula secretora. Ahora no olvides que el potencial de acción que era la onda que viajaba. ¿No? Entonces está transmitiendo esa onda. Entonces, hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Tú ya sabes la diferencia y también sabes cuál es más rápida, la eléctrica. ¿Por qué la sinapsis eléctrica es más rápida? Porque hay una unión directa mediante las uniones de los canales de tipo GABA, habíamos dicho en algún momento, ¿no? Hay canales de tipo GABA. Eso es más rápida, 1000 veces más rápido que la de la química. Hablemos de la sinapsis química porque vamos a hablar justamente de esto. Primero que acá las células no están unidas directamente, están separadas. La célula presináptica está separada de la postsináptica por un espacio que mide unos 200 a 300 Armstrong, ¿ya? Y ese espacio se llama hendidura o espacio sináptico, se llama, ¿ya? Y aquí, por favor, es Armstrong esto, ¿ya? Porque en algún momento ya habíamos hablado de esto, si hablábamos de medidas habíamos dicho entre 30 y 50 nanómetros, lo que dijimos, o 30 y 40 por ahí. Eso era en nanómetros, ahora estamos hablando de Armstrong, 200 a 300 Armstrong, ¿ya? ¿Qué más? Entonces la neurona presináptica, creo que te fijas acá, la presináptica, tiene estas bolsitas en su interior, en el terminal axónico, tiene estas bolsitas que se llaman vesículas sinápticas, que están llenas de una sustancia que se llama neurotransmisores. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando la neurona presináptica es excitada, o sea, cuando sufre un cambio en su potencial eléctrico, cuando sufre un cambio de potencial de membrana, tú ya sabes qué es eso, ¿no? ¿Te acuerdas que negativo adentro, positivo afuera? Eso tiene que cambiar. Entonces, cuando es despolarizada, ¿eh? Eso provoca que estas vesículas migren y liberen el contenido hacia el exterior, hacia el espacio sináptico, ¿ya? Entonces, estos neurotransmisores se van a liberar. Y estos neurotransmisores se van a unir a receptores de la célula postsináptica. Y a receptores que suelen ser canales, por cierto. Entonces, hablaremos un poquito más de los neurotransmisores o transmisores. Entonces, por cierto, acá que dice, se almacenan en vesículas exocíticas. También se los llama así, ¿no? En vesículas sinápticas o vesículas exocíticas. Listo, acá. ¿Qué neurotransmisores tenemos? Los vamos a clasificar en dos grupos, por favor, a memorizar. Neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibidores. De excitadores tenemos a la acetilcolina, al glutamato y a la serotonina. ¿Ya? Para que te acuerdes estas dos de acá arribita, a mí, para no confundirme siempre en la universidad me ayudaba con esto, con las últimas letras de las dos palabras.
¿ya? Colina y mato. Yo me acordaba y decía, en la colina te mato, así me acordaba. Entonces, para que las dos me recuerden a que están como clasificadas como neurotransmisores excitadores. ¿Ya? En la colina te mato, pues así me acordaba. Y los neurotransmisores inhibidores, ¿cuáles son? Ácido gamma aminobutírico o GABA también lo conocen, y la glicina. Son inhibidores. Ahora, son así, llamadas excitadoras o inhibidoras, pero ese efecto que van a tener va a depender a qué receptor se está uniendo y qué efecto va a producir en ese receptor. Y como ya les dije, esos receptores, acá por ejemplo, neurotransmisor se está liberando, se está uniendo al receptor. Aquí también se ve. Esos receptores suelen ser canales como tal, actúan como canales. Una vez que se une el neurotransmisor, permiten que el canal iónico se abra y los iones pueden pasar. Pero no cualquier ion, va a depender de qué neurotransmisor es. Entonces, de esa manera tenemos dos tipos de sinapsis también, ya dependiendo qué está provocando, sinapsis excitadora y sinapsis inhibidora. En la sinapsis excitadora, lo que ocurre es de que hay un neurotransmisor, aquí está en color rojito, por favor. Ese neurotransmisor se está uniendo a un receptor. Y no olvides que ese receptor es un canal iónico, entonces va a provocar la apertura. En este caso, este canal es de sodio. Entonces, sodio va a empezar a ingresar porque tú sabes que sodio abunda afuera. Entonces, va a empezar a ingresar a la célula. Y acá les preguntaría en clases, pero no estamos. ¿Cuál es el efecto de sodio cuando ingresa a las células? Efecto despolarizante, te dije yo. Entonces va a despolarizar la membrana. ¿Y qué es despolarización? Que ese potencial de membrana de negativo se va a ir hacia positivo. Entonces hemos dicho. Entonces aquí está potencial de membrana. Negativo adentro, positivo afuera. Eso va a cambiar. Fíjate, se ha hecho positivo adentro, negativo afuera. Es lo que va cambiando. Estamos despolarizando. Esa despolarización de la membrana postsináptica pues va a provocar que se mande un nuevo potencial de acción. Esto es sinapsis excitadora. Entonces, despolarización es sinónimo de excitación. Estamos excitando a la neurona postsináptica. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Y qué ocurre en la sinapsis inhibidora? En este caso, van a ser diferentes canales que van a participar. Nuevamente acá tengo dos neurotransmisores, fíjense acá en color rojito, neurotransmisores inhibidores en este caso, se van a unir al receptor, que es un canal, no te olvides, va a abrir ese canal, y en este caso es canal de cloruro. Ya no olvides que el cloruro tiene carga negativa, entonces como cloruro abunda cloruro afuera, va a ingresar a la célula por este canal de cloruro. Y como es negativo, va a provocar que el interior de la membrana se haga más negativo. ¿A eso cómo se lo llama? Hiperpolarización. Entonces va a provocar la hiperpolarización, va a hacer que sea más negativo el interior. Entonces, eso va a ser más difícil que esta membrana se despolarice. Entonces, eso es inhibidor, sinapsis inhibidora, porque no se va a poder despolarizar. Entonces, sinapsis inhibidora. Ahora, ¿qué pasa con el potasio? Con el canal de potasio. En este caso, el neurotransmisor también va a abrir, se va a unir el neurotransmisor al canal, el canal de potasio en este caso se tendría que abrir. ¿Y qué va a hacer potasio? Tú sabes que potasio abunda en el interior de la célula, entonces va a salir potasio. Al salir potasio, ¿a quién deja atrás? A las cargas negativas. Entonces, si más potasio sale, más negativo se va hacia adentro. Entonces, ¿qué efecto tendría? El mismo efecto, hiperpolarizante. Entonces va a ser más difícil que se despolarice esa membrana, más negativo, más difícil de despolarizar, sinapsis inhibidora. ¿Listo? Ok. Ahora, ya conoces entonces algunos neurotransmisores. Vamos a repetir para que no te olvides. Tenemos neurotransmisores excitadores, como cuál se van a acordar en la colina temato, ¿no ve? Acetilcolina, glutamato y serotonina. Y neurotransmisores inhibidores, como ácido gamma aminobutírico o GABA también le llaman, y la glicina. ¿Ya? Y se unen a receptores que actúan como canales, no te olvides. Sin embargo, aquí voy a hacer un paréntesis, hay otros neurotransmisores que tienen una estructura más compleja, se los llama neuropéptidos y no se unen a cualquier receptor, en este caso son receptores metabotrópicos, se llama. Receptores metabotrópicos. Estos receptores ya no son canales, como hace un momento. Quiero que te fijes la imagen aquí arribita, aquí en este GIF. Eso que ves como gusanito de color verde es un receptor metabotrópico.
¿Ya? Estos receptores metabotrópicos están formados por una proteína con 7 dominios transmembrana, es decir, que va a cruzar 7 veces la membrana. Entonces vamos a ir contando. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces está atravesando, como un gusanito. ¿Ya? Entonces eso es receptor metabotrópico. Y no solamente eso, sino que fíjese que hacia la parte del citosol, ¿con quién se está uniendo? Aquí está apareciendo y desapareciendo algo. Entonces, se está uniendo con alguien. ¿Quién es? Es la proteína G. Una proteína G que se está uniendo. Entonces, el neurotransmisor, que se llama neuropéptido en este caso, se va a unir a este receptor metabotrópico. Se va a activar y esta a su vez va a activar a la proteína G. ¿Ya? Entonces, eso va a provocar que haya una señal más compleja, efectos más lentos y duraderos, por cierto. Entonces, más complejo, más lento, más duradero, que lo que hemos hablado hace un momento. Entonces, va a generar una cascada de segundos mensajeros, va a provocar cambios en las neuronas que van a intervenir en procesos de aprendizaje y memoria. Entonces, justamente, seguramente nosotros al momento de estudiar, estamos usando muchos de estos receptores metabotrópicos para aprender y memorizar. Y aquí igual, fíjense acá, aquí está el receptor metabotrópico en color rosadito, solo que acá no está dibujado como el gusanito, pero es un gusanito. Entonces se une a su neuropéptido, se activa aquí en la proteína G, eso a su vez está provocando que al otro lado se abra un canal. Entonces ahí está. Entonces es más complejo esto. Fíjense, primero uno se activa, luego el otro y así. ¿Ya? La última diapo creo que es esta. Se han hecho estudios con microscopio electrónico y se han observado la estructura anatómica de la sinapsis. ¿Ya? Entonces, la sinapsis, la unión entre una célula y otra célula. Por ejemplo, acá están viendo dos imágenes con microscopio electrónico. Esta es la célula presináptica en este caso, ya es el bulbo o botón terminal del axón. Y acá tenemos la célula postsináptica, que es una célula de Purkinje en este caso. Entonces, están haciendo sinapsis. Ya, entonces ahí se ha visto. Y acá también están viendo, esto es presináptico, donde dice A es la célula presináptica. ¿Y por qué digo presináptica? Porque contiene estas bolitas acá, unos redonditos que se llaman vesículas sinápticas. Y la D sería una célula postsináptica, célula postsináptica. Entonces se ha visto que los terminales axónicos presinápticos son estructuras de forma redondeada o ovalada. ¿Ya? Entonces, así. Y están llenos de que, ¿qué contienen? Esto que estás viendo acá son mitocondrias. Tienen gran cantidad de mitocondrias. ¿Ya? Y van a tener también, como ya les dije acá, estas estructuras esféricas, que son vesículas sinápticas de 50 nanómetros de diámetro. Entonces esas estructuras tienen. Listo, teníamos que avanzar esto más, pero lo vamos a dejar para otro momento. Ya. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Hemos terminado la clase. Sí, dime, Cami. Disculpe, doctora, usted nos dijo que probablemente el día lunes hay una clase más y el examen lo daríamos el día martes. ¿Eso es correcto? Sí, les dije, pero no han confirmado nada. No, el coordinador no dice nada todavía. Es que dijo, depende hasta dónde vamos a avanzar, dependiendo de eso vamos a tomar decisiones. No han dicho nada. Hoy vamos a tener una reunión en la noche, más tarde nos vamos a ver, voy a preguntar. Pero ustedes estudian para el lunes, porque no me falta mucho. Máximo lo puedo acabar en 40 minutos y los restantes podemos dar el examen. Entonces estudien nomás hasta que les avise algo yo. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta más? Ya. Si no tienen preguntas, entonces vámonos, chicos. Yo tengo otra clase más. Nos vemos el día lunes. Que les vaya bien. Buen fin de semana. Chao, chicos. Hasta el lunes, doctora. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Doc. Chao, chao. Hasta luego. Chaucito, Bye chicos. bye. Chao. ¿Dónde está el... ¿Cómo se llama este chiquito? Hay que llega tarde. Ya. Chao, chicos.